La página que tienen enfrente de ustedes es lo que yo consideraría el manual del Antiguo Testamento para la crianza. Proverbios 1 al 9 es específico, 10 al 13. Así que voy a hablar de lo específico de Proverbios 1 al 9. Primero empieza y termina con este enfoque en el temor de Dios. Uno de mis amigos, Whitney Oxford, ha definido el temor de Dios de esta forma: el temer a Dios es simplemente creer de Dios quien dice que es, y Dios hará lo que Él dice que va a hacer. Y lo que Él dice que va a hacer es una promesa, un mandamiento. Si Dios dice lo que Él dice, Él hará lo que Él dice que hará. Así que el Proverbios 1 al 9 es único porque empieza y termina con el temor de Dios, del Señor. Y muchas veces pensamos que esta es la graduación del cristianismo, pero no. Salomón dice, no, es el empiezo. Así que esos 9 capítulos hablan sobre eso. Segundo, Proverbios 1 al 9 es muy fácil separarlo porque hay secciones que empiezan con una versión de esta: hijo, mi hijo, escúchame a mí. Así que podemos decir que estamos en un nuevo párrafo, un nuevo tema, así que es muy bueno separarlo, esos capítulos. Pero lo que es más significante es que en el Proverbios 10 al 30 tenemos esta inspiración divina de verdades. De otra forma, tienes un versículo del orgullo, otro versículo del enojo, del dinero, otro versículo de la lengua y otro versículo de la crianza. Es intencionalmente diferente. Y es muy interesante para nuestras mentes del oeste porque tomamos Proverbios 1 al 10 y después tengo un pequeño libro que pone las promesas del Señor en Proverbios en diferentes formas y después los ponemos en grupo. Pero el Proverbios 1 al 9 es diferente. Tenemos capítulos extensos. Por ejemplo, todo el capítulo 5 se enfoca en la pureza moral. Todo el capítulo 7 se enfoca en la pureza moral. Así que tenemos mucha sabiduría de Salomón en esos temas. Eso nos enseña que Proverbios 1 al 9 es diferente desde Proverbios 10 al 30. Así que tengo que también mencionar, si están en el libro de Proverbios, hay unos personajes que son introducidos. Y el Proverbios 1 al 9 dice que todos nacemos sin saber. El que es necio no entiende, no sabe si va a tomar el camino de inteligente o el camino de necedad. Así que hay versículos que nos mencionan sobre incluso el necio, una persona que no es creyente, no tiene fe y está sometido al no tener fe. Estas son las personas que han tomado una decisión y han tomado la decisión de la necedad, el necio. Otro personaje es el sabio, lo opuesto al necio. Algunas de las características principales que tienen que tener en su mente ante sus hijos, la número 1, lo que diferencia al necio y al sabio es que el sabio le gusta ser enseñable o corregido. Es uno de los versículos que para mí era interesante. Cuando yo leía que el sabio le gusta la corrección, yo pensaba que era muy raro. Al sabio le gusta que le griten. No me refiero que necesitan sentirse tristes a mí, pero eso no es lo que un sabio hace. A él le gusta al sabio
le gusta que le muestren sus pecados a ellos. Eso es asombroso, esa es una reacción supernatural. El sabio le gusta que les enseñen dónde hay pecado para que ellos puedan adorar al Señor. Y en el otro lado, el necio odia que sus debilidades sean reveladas. Él odia a cualquiera que le enseña su pecado y la diferencia entre un Dios santo y su carácter. Ese es el hombre necio, o la persona necia. Y otro personaje es el perezoso. El hombre perezoso es un personaje en el libro de Proverbios y al final, si nacen inocentes y deciden ser necios, el escarnecedor es el que ha decidido en su corazón seguir la necedad. Esos son los personajes que pueden hablar a sus niños, a sus hijos, sobre el libro de Proverbios. Es un libro muy bueno para la instrucción. Hay 31 capítulos. El mes más largo tiene 31 días, así que pueden ir uno cada día. Pueden leer todo el capítulo, pueden leer un capítulo y hablarlo sobre la cena. Es mucha teología que es muy de gran ayuda. Y vamos a enfocarnos en Proverbios 1 al 9, y por la razón que quiero enfocarme en esta sesión, porque los jóvenes que están madurando, podemos escuchar a Salomón instruir a sus niños mayores. Y no pienso que son niños pequeños por la forma de la pureza en la que habla. Usualmente no le hablamos a nuestros niños pequeños sobre la pureza de esta forma, pero aquí está hablando a sus hijos mayores de las tentaciones que son partes del ser adulto. Como conciso, yo diría que como padres, si regularmente leen Proverbios 1 al 9 por su propio corazón, lo que va a pasar es que no se van a sorprender, sino van a prepararse para la tentación de la que es parte de esto. Para todos ustedes, si tienen adolescentes o si entran a estos años de adolescencia, vendrá un día, no puedo predecirlo, pero en los niños de quinto grado que tú pensaste que ellos pensaban que tú eras Superman, y de la nada cambian su carácter. Y pasó conmigo, mis hijos, todos los 5. Y ahora todos sabíamos de lo que pensaban sobre mí. Así que estos proverbios les ayuda a no sorprenderse o sorprendidos en ninguna forma de la tentación e incluso del fracaso de sus acciones. Y dirían, estamos listos para eso, esto es normal. No estoy diciendo que no es pecado, sino que es normal que hagan este cambio. Esto es lo que yo pensaba sobre mi crianza, porque fuimos padres muy buenos para sus edades de jóvenes. Pensamos que no iba a pasar esto cuando se volvieron mayores, pero eso es lo que un padre sin experiencia piensa. El padre que pensaba que no iba a tener su hijo una reacción mala o irrespetuosa, o nunca iba a seguir el pecado. Yo tenía cosas en mi mente que nadie iba a tener tatuajes, pero el Señor me humilló, no porque tuve un niño con tatuaje, pero sí tengo un hijo con tatuajes. Pero el punto es que mi primera hija fue a la universidad y fui humillado, porque pensé que mi crianza de los años pequeños de ella
no hay el venir a Cristo sin cosas que ocurren para mí. Pero nadie va a experimentar. Así que el Proverbios 1 al 9 nos menciona de no sorprendernos por lo que ocurre en nuestros hijos. No deberían de sorprenderse, porque esto es porque dice en Proverbios 1 al 9, mi hijo, escúchenme a mí. Si no hubiera voces en competencia, no tendríamos que decirle a nuestros hijos, escuchen mi instrucción. Así que el Proverbios 1 al 9 les va a mencionar de lo que ocurre en el camino entre la adolescencia y la madurez. Jóvenes en el cuarto, si leen Proverbios 1 al 9, no tienen que sorprenderse de que esta sería una tentación para ustedes, o que esto sería difícil, o que esto sería un problema en mi vida. Si leen Proverbios 1:9, no está prediciendo fracaso, sino solo tentación y pruebas. Y ustedes podrían reconocer o pensar, tal vez, si ustedes, adolescentes, entienden esto, tal vez podrían venir a sus padres y hablar sobre esto con ellos. Así que yo sugiriera que si hablan con sus hijos sobre esta parte de la Escritura, pueden tener conversaciones confesionales, porque ellos saben que tú no estarías sorprendido. Ya hemos hablado sobre esto. Tú sabías que iba a ser una tentación. Me recuerdo el tiempo cuando hablé con mis hijos sobre este material y les hablaba de la pureza moral, y en el cuarto grado experimentó algunas cosas, así que trajo preguntas inocentes a la mesa de cena, y él estaba diciendo, Padre, gracias por decirme esto, fuimos a un fin de semana, hablamos de la pureza moral y comimos juntos, y como un primer padre, como padre primero, hablé sobre Proverbios 5, de la hermosura, del plan de Dios en el matrimonio y lo horrible de la impureza fuera del matrimonio. Y con sus ojos abiertos dice, Padre, gracias por decirme esto. Yo me doy cuenta que es importante a ti. Y quiero decirte que eso no va a ser tentación para mí. Eso se escucha horrible. Y yo pensé, en 5 años tal vez eso será algo chistoso. Pero los deseos vienen. Lo hizo fácil. Los niños pecadores no quieren hablar del pecado, pero cuando traemos esto a la mesa, podemos hablar de esto. Eso es el valor del capítulo 1 al 9. Así que aquí tenemos un manual de Salomón, de Proverbios 1 al 9, y quiero enfocarme en los principios. El número 1 es el atesorar la rica bendición del consejo de tus padres. Y tienes los versículos de los 9 capítulos, todos estos son los 9 versículos de Proverbios que hablan sobre específicamente a los niños. Cuando tengas 15 años y estás tentado de escuchar a la sabiduría de alguien de la misma edad tuya que no tiene experiencia, puedes escuchar ese consejo, pero tus padres están diciendo, por favor, escúchennos. Si ustedes padres van a querer este deseo de que sus hijos les escuchen a ustedes, tienen que hablar de la palabra, comunicarse con ellos de lo que ellos tienen que aferrarse.
muchas veces ponemos opiniones como padres que no tienen nada de enfoque, solo es tu preferencia, pero tienes que sacar todo eso y correr a la Escritura y darle esta sustancia. Jóvenes, no nos pongan a un lado. Padres, pídanle que les escuchen, pero ofrézcanle algo eterno. Esa es la repetición de escúchame a mí. ¿Por qué tiene que decir eso tan frecuentemente? O sí, porque en estos años van a ser tentados a escuchar a otros. Segundo, Él está llamando a sus hijos. Estamos hablando de un rey hablando a sus hijos y le dice percibir la verdad real sobre el poder y la riqueza. En Proverbios 1, cuando el pecado te viene a ti, te ofrece algo y te enseña que vas a robar sobre otro. Y los niños tal vez vengan a ti y te dicen, papá, estás temeroso que voy a añadirme a una ganga. Pero no solo es eso, también en los grupos de jóvenes no estamos tal vez nerviosos o temerosos que nuestros hijos van a añadirse a las gangas, pero aquí Salomón está diciendo, déjame ofrecerte de lo que el mundo presenta, déjame decirte sobre lo que el mundo presenta. Y Salomón dice, al final un hombre es rico. Nadie nunca es igual. Y después empieza a hablar sobre la dama sabiduría, que es atractiva. La dama sabiduría nos muestra la hermosura del plan de Dios, no se esconde, es la ofrenda de Dios de que el Evangelio es gratis y público. Y el Proverbios 1 empieza a mencionar que la sabiduría te empieza a llamar a sí mismo como estas ideas de los criminales que te dicen, ven acá. También la sabiduría, la mujer sabiduría, la dama sabiduría te dice, ven para acá. Y y vendrá un día donde Dios, si no escuchas, vendrá un día donde Dios se reirá a tu calamidad. Pero si miras la misericordia y lo desprecias, eres privilegiado, no lo desprecian. Tu juicio será muy diferente a los que nunca escucharon el Evangelio. Así que Salomón les está diciendo a sus hijos, esto es lo que el mundo les ofrece. Es atractivo, pero esto es lo que realmente ofrece el mundo. Y después vemos el llamado de la dama sabiduría. Así que el primer principio es atesora la rica bendición del consejo de tus padres, y es tu trabajo, padre y madre, a enseñarle la verdad del poder y la riqueza, porque los medios sociales dicen lo opuesto a lo que la palabra dice. Tercero, trabaja constantemente para obtener sabiduría temerosa de Dios. ¿Sabes cómo obtener la sabiduría de Dios? Proverbios 1 al 4 nos menciona eso. Nos menciona una escena de que si haces esto sucederá. Si buscas de la forma que buscas a tesoros, bueno, eso vas a recibir el temor de Dios. Salomón nos muestra cómo obtener el temor de Dios. El temor de Dios es complicado porque hay una forma del temor de Dios que el Evangelio, la forma de que 1 Juan lo menciona, el que teme
el juicio o el castigo todavía no ha entendido el temor de Dios completamente. Hay un temor de Dios. Cristo en la propiciación ha limpiado todo, así que no seré juzgado por ningún pecado en mi vida, en la eternidad. Por eso no temo al Señor de esa forma. Pero hay otra forma del temor de Dios que yo retengo hasta el cielo, este temor de nuestro piadoso Padre que tendremos hasta el final. ¿Y por qué es confuso esto? Porque hay dos formas de temor que menciona la palabra. Una forma que el Evangelio no habla y otro temor que la Escritura menciona. Después de los 10 mandamientos, Moisés, hablando con el Señor, el pueblo le dice a Moisés que Dios no hable con ellos porque tienen temor de que el Señor traerá juicio. Y yo les digo a ustedes, por favor, no teman al Señor de esa forma. No teman al Señor porque el Señor se ha mostrado para que no teman. No teman que Él los matará. Solo tengan temor de desobedecerle. Ese temor de Dios. Así que, ¿qué es el temor de Dios? Que el Señor hará lo que Él dice que hará. Y obedecerle. Así que Proverbios menciona, 1 al 4 menciona, si haces esto, vas a obtener el temor de Dios. El resto del Proverbios menciona de esta protección de que viene a esa persona que teme al Señor. Pones tu corazón en una postura que teme al Señor y después Dios te protege. Y lo menciona específicamente de tentaciones específicas, de personas específicas, específicamente del hombre malvado que es introducido al final es de Proverbios 2 y al final la mujer malvada que es mencionada en Proverbios 2. Las personas que están afuera de el Señor. De otras formas, enséñenle a sus hijos que si sus hijos son vulnerables a ciertas tentaciones, eso significa que no están cuidando correctamente. Y eso diagnostica que su temor del Señor no está correctamente, porque el Señor dice que Él os protegerá, dará sabiduría, así que trabajas de una forma a lo contrario. Si estás más vulnerable de lo usual, eso te muestra que no estás sintiendo la protección y necesitas crecer en tu temor del Señor y tienes que seguir pidiendo al Señor que temas a Él, que temas a todas las cosas que haces. Así que sé diligente. Le he dicho a uno de mis hijos, ¿sabes cuánto tiempo vas a pasar a tratar de encontrar un manual para ganar ese juego de computación? Pero le digo, nunca te he visto encontrar tanta información en tu Biblia. Esa diligencia que encuentras, estás enfocando tu diligencia en algo incorrecto. Mientras pienso sobre la crianza en los últimos años, le dije a uno de mis otros hijos, poníamos un tiempo, no sé si Minecraft es un juego, todavía es. Nosotros le llamamos Minecraft porque es tan adictivo como el crack.
Así que le poníamos un tiempo y le decíamos, este es el tiempo que puedes jugar. Y miraba al reloj y todavía seguían enfocados. Y le decía, hijo, el tiempo ha terminado. Y después dicen, no lo he visto. Y le decía, si no puedes decirle no a ese deseo, tienes que entender que nunca vas a tener el poder de negarte a ti mismo. Así que le tratábamos de mencionar que la instrucción estaba allí. Así que si están viendo de una forma de entender la diligencia para buscar un tesoro y la razón, las personas en Miami, en Florida, pasan millones de dólares para tratar de encontrar tesoro que está en el fondo del mar. La forma que eres diligente en las otras cosas, tienes que ser diligente en buscar el temor de Dios. Poner todo tu enfoque, tu confianza en Dios, no en ti mismo. Proverbios 3, la tentación más grande de esta temporada es confiar en ti mismo. Pero yo sé lo que sé, y yo también pensaba eso cuando tenía 15 años, pero ahora yo sé lo que no sabía, y ahora a 64 años yo todavía no sé lo que no sabía. Pero tengo muchos problemas y en los primeros 10 versos del versículo 3, confía en la dirección de Dios. Y después 11 y 12, confía en la disciplina de Dios. No actúes en rebelión. Y luego en Proverbios 3, 13 al 26, vemos las recompensas de esas confianzas. Larga vida, paz, felicidad, sabiduría, conocimiento, seguridad. Eso no viene confiando en ti mismo, sino en confiando en el Señor. Y hay implicaciones éticas de las personas que no confían en Dios. Dice, no niegues el bien, no trames el mal, no contiendas. Y después al final del manual dice, teme a Dios. No tienes que estar sorprendido, papá y mamá, o ofendido cuando no confían en tu palabra, en la palabra de Dios y confían en sí mismo. No les digo, acepten, no pierdan la diligencia pensando que no les van a escuchar. Y sí, les afecta profundamente y los entristece de forma que no hay palabras, pero al final no pueden pensar todo lo que he hecho por ustedes, cómo me tratan de esta forma. Yo dije esto también. Yo le dije a mis hijos, después de todo lo que he hecho por ustedes, ¿por qué me hacen esto? Eso no es de ayuda. O cosas como esta. Cuando yo tenía sus edades, nunca les hablé de esta forma a mis padres si no me hubieran sacado del cuarto. Mis padres no me cuidaban de la forma que nosotros los hemos cuidado. ¿Cómo pueden hacerme esto? Y la idea que le ponemos a nuestros hijos es que a los 15 años eras perfecto. Es básicamente lo que yo les decía a mis hijos, soy mejor que tú. Nunca le diría eso a los pastores, como pastor a mis ovejas. Yo sé cuando las ovejas me muerden, yo no les digo, oh, me dolió, sino que les digo otras cosas. No has invertido tiempo en nada más como el tiempo que inviertes en tus hijos. No pondrás más así que llámenlo a confiar en el Señor, no en sí mismo. Y padres no pueden decir a sus hijos lo que ustedes no hacen. ¿Cómo pueden llamarle
a sus hijos a hacer algo si ustedes no lo modelan. Confesar en lo que tienen dificultad, en lo que han caído o en la prueba que están. Pídanle por oraciones. Llaman a sus hijos al estándar de la palabra. Y el propósito de un estándar es mostrarles el Evangelio. Eso les muestra a los niños que no pueden ser buenos ni por 5 minutos. Eso los hace un candidato para la gracia. Muéstrenles, frústrenlos para que ellos puedan entender que no lo pueden hacer. Eso es lo que Jesús hizo en el Sermón del Monte. Si su justicia excede la justicia de los fariseos, si son perfectos como su Padre es perfecto, no pueden ir al reino de Dios. Y nadie puede ser perfecto. Así que Jesús les dice, yo tomo sus pecados, ustedes toman mi justicia. Así que frústrenlos con la ley del Señor para saborear al Señor y a la verdadera salvación. Si pones una meta que pueden... Si cambias la palabra de Dios, diles, pon la palabra enfrente de ellos y dile, tienes que cumplir la palabra de Dios. El quinto principio, así como la idea del poder y la riqueza tiene que ser mencionada, Salomón también dice, quiero ustedes, mis hijos, que perciban la verdad, la verdad sobre la impureza moral. Porque esto es mencionado en los medios sociales, porque los medios sociales no mencionan de cómo una vida es concebida en medio de la impureza y lo que implica para esa vida preciosa. Así que, número 1, no glamurezcas el verdadero carácter de un adúltero. El mundo va a mostrar el carácter de una persona inmoral en el capítulo 5 y el capítulo 6 y todo el capítulo 7. Así que no minimices las dolorosas consecuencias del adulterio. Y tercero, no renuncies a la verdadera emoción de la pureza en matrimonio. Tomas Proverbios 5 y 6 y haces un resumen, y eso es el enfoque de Salomón. Yo traté de hacer en la tercera página de sus papeles el plan de Dios para mantener la pureza. En un manual de 9 capítulos, padres, ustedes no tienen que sorprenderse de que sus hijos van a tener dificultad con su carne. Si confías en tus padres, corre a ellos. Y si tus padres no están en el Señor, corre a los pastores y a los hombres que Dios ha puesto enfrente de ti. No se sorprendan. En 2 capítulos, Salomón le dijo a sus hijos, esta va a ser una batalla central en tu vida. Mujeres, solo una palabra, porque en estos pasajes siempre es mencionado que la mujer, esto no es, este es Salomón, un hombre hablando a los hombres, y no es que está mencionando que los hombres no son seductores. No está pretendiendo Salomón que los hombres no toman acciones iguales. Pero aquí Salomón está mostrando de las acciones de algunas mujeres. Y el mundo lo mencionará diferente y yo tengo que desenmascararlo para ti.
Ya he desenmascarado las ideas malas del mundo sobre la impureza, la riqueza, el poder. Aquí esta tabla que les he mencionado, esta es la forma para ayudarle a sus hijos. En este nuevo mundo, las oportunidades para el pecado han incrementado. Así que este es el plan de batalla y tienen que atesorar constantemente la verdad de Dios. En el capítulo 2, 5, 6 y 7 lo menciona constantemente. Cada vez que lo menciona, dice, tu única esperanza es una verdadera y correcta relación con Dios por medio de su palabra. Así que atesora la verdad de Dios y eres menos vulnerable. Número 2, evita tentar a personas y lugares. Esto es profundamente mencionado en el capítulo 5, 6 y 7 y 9. En el capítulo 7 es muy profundo. Es cuando menciona y he visto a este hombre que juega un juego con una conciencia y dice, bueno, no sabía si iba a entrar a este lugar, iba a pasar esto. Así que evita tentar a las personas. Ahora, no solo evita ese lugar, sino evita el tiempo que estás solo con tu teléfono. El tercer principio es discierne sabiamente la verdad sobre la seductora. Eso es capítulos 2, 5, 7 y 9. Persigue la verdad y considera seriamente la devastación causada por el pecado. Eso es mencionado en el 2, 5, 6, 7 y 9. 5 pasajes. Considera seriamente la devastación causada por el pecado. Y este principio final, confía completamente en el plan de Dios para el placer sagrado. Dios apoya el placer santo. El plan de Dios en el matrimonio. Y puedes entender que les habla a los niños mayores. Así que estamos hablando 30 años atrás. Pude hablar con él sobre cosas que estaban pasando. En 30 años mucho ha pasado. Así que padres tienen que encontrar cómo proteger. Y si necesitan ayuda de los ancianos, de personas que entienden, eso va a ser de gran ayuda. Yo sé que los niños pueden encontrar cada generación, los hijos, sí, los padres, sus padres y hijos no nacieron cristianos. Así que tienes que jugar tu rol. Pero generalmente la mayoría de padres no encuentran el tiempo correcto. No es muy frecuente donde tienes que tener sabiduría para hablar correctamente con tus hijos. 2 principios más. Evita la procrastinación en asuntos urgentes. El capítulo 6 menciona de no ser perezoso, no evitar cosas de beneficio. Encuentras en el capítulo 6, en la primera parte, sé urgente en corregir la necedad financiera. No esperes, hazlo rápido, sé prudente en la planificación financiera. Eso es el llamado a no tener el carácter del perezoso. La idea del perezoso del vago es introducido aquí en el capítulo 6. Si eres como lo soy yo, casi no tengo dificultad de mi ética
laboral y puedo ver la motivación que ellos tienen, porque yo no tengo dificultad haciendo trabajo físico, pero cuando piensen sobre la pereza, tienen que pensar de esta forma. Cada procrastinación, no estoy hablando que difícil trabajas en tu trabajo, ese pecado que sabes que tienes que arrepentirse, esa conversación que tienes que perdonar, cada área que tú sabes que el Señor quiere trabajar, deja que estos proverbios te convenzan de esa pereza. Piensen del perezoso no como alguien que es físicamente perezoso, sino que es espiritualmente perezoso. Y este personaje vive una vida, siempre dice que está muy cansado o lo puede hacer después. Eso se tarda en empezar un trabajo porque es deshonesto. No puedo porque hay un león en la calle o voy a morir. Así que es deshonesto, evita terminar un trabajo porque no pudo encontrar algo más. Es porque es perezoso. Es esa idea de que tienes hambre y pones tu mano en la comida, pero no lo puedes traer a tu boca porque eres perezoso. Así que evita eso. ¿Cuáles son las consecuencias? Sufres desempleo, sufres hambres, deseos no satisfechos, obstáculos innecesarios, sufres pobreza repentina. Y en Proverbios 24, Salomón dice que fue a un jardín y las piedras estaban y creció hierba y nadie lo había cuidado. Y el perezoso dice, cuando tus consecuencias por tu inactividad vienen en tu vida, en tu vida espiritual o en tu vida física, cuando de la nada vienes, la única persona que está sorprendido es el perezoso. Si le preguntas a cualquier otra persona, ellos dirán, ¿es en serio? ¿No has cuidado de tus viñas? ¿Cómo piensas que va a crecer y va a estar bien? El perezoso es el único que no entiende. En falta de honestidad, de la nada, el perezoso sufre pobreza repentina y está sorprendido. Pónganlo eso en su vida espiritual. Tal vez sus hermanos les dicen, si lo ignoras, vas a pagar en tu familia. Y después te sorprende. Estoy entristecido, pero no sorprendido. Así que ten cuidado. Cuando dice limpiar tu vida, no seas casual o relajado con lo que Dios odia. Así termina Proverbios 6. Y al final, el último principio es: busca la humildad de un corazón enseñable. Ese es el mensaje primordial de Proverbios 8 y 9. Responde a la invitación a aprender humildemente la sabiduría. Porque el venir a la dama sabiduría es el decir, no lo tengo, pero si confías en tu propia sabiduría, tienes que entender que no tienes toda la sabiduría, tienes que ser enseñable. Y al final dice, disfruta la recompensa de aprender humildemente, sabiamente. Reconoce la naturaleza de la eterna sabiduría de Dios
Y esto te va a dar a entender de que puedes recibir lo que nadie más te puede dar. Y el capítulo 9 presta atención a las advertencias de negarte a ser un humilde, una persona enseñable. No te confíes en ti mismo, en tus amigos, que te lleva a la impureza. Sé diligente a recibir la única cosa que necesitas, y eso es entender que Dios es quien dice que es y temerle. Una vez le pregunté al doctor Semek, al que empezó el seminario expositor y un padre para mí, y le dije: Doc, si podemos poner un título a la página de la Biblia, ¿qué sería? Algo más de Biblia. Este libro, dijo él, que Dios da gracia al humilde. Mira de lejos. Orgulloso. Así que Dios da gracia al que es humilde, pero está en oposición al que es orgulloso. Encuéntrame una página donde no ocurre esto. Así que es el mensaje central de Proverbios 1 al 9. Y eso es lo que tenemos que mencionar en nuestra generación después de ustedes. Dios te va a ser opuesto a cada orgulloso. Eso significa que Dios se va a poner una pared cuando eres orgulloso, pero cuando eres humilde, Él da gracia. Dios, si vienes humildemente ante el Señor, eres un candidato a la gracia. Pero esto es lo que te quiero recordar. Es gloriosamente desproporcional que si le das una onza de humildad a Dios, Él te dará el Golfo de México de gracia. No es igual si tú me das una onza, yo te doy una onza, pero no, nuestro Dios magnífico, magnificente. Si le das un poquito de humildad, Él le da un océano de gracia. Así que trae esto al lugar donde haces la disciplina o a tus conversaciones proactivas. Tráelo a tu relación, humíllate en todo, humíllate a ti mismo. Pablo dice: ¿qué es lo que has recibido? Humíllate en todo lo que tienes. Y cuando no tienes, dale un poco de humildad y Él te dará mucha gracia. Hay que orar. Padre, gracias por ese excambio que no es igual. Hemos sido humillados por medio de tu palabra ayer y hoy juntos, y eso es bueno para nosotros porque queremos ser candidatos para tu gracia. Así que danos gracias en la crianza, y danos gracias que nos empodera a vivir ante nuestros hijos de una forma que ellos quieren la gracia en su vida para cubrir su vergüenza, sus acciones, y gracia para cuidar en una forma. Así que bendice esta iglesia por querer proclamar tu palabra a la siguiente generación, Señor. Y multiplícalo para tu gloria en formas que solo tú puedes. Gracias por que lo único que requieres de nosotros es fidelidad. Todo lo que has pedido de nosotros es ser fieles, Señor, para llevar la semilla del Evangelio. Trae la palabra y para frustrarlos de una forma que necesitan
y reconoce que necesitan un Salvador. Queremos ser fieles y confiar en ti con los resultados, Señor. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Eso fue muy bueno. Si hubiera tomado una encuesta antes de esa sesión y hubiera dicho, y la pregunta es, ¿qué piensas de lo que va a enseñar Pastor Todd sobre la sesión de los adolescentes? No hubiera dicho Proverbios 1 al 9, porque ese es el manual. Creo que estamos acostumbrados en nuestra cultura a escuchar muchas estrategias y hay mucha instrucción para pastorear a los jóvenes, pero me gusta que fuiste a la palabra de Dios, Proverbios 1 al 9, Salomón, mostrándole a sus hijos y caminándonos en todo esto. Así que eso es de gran ánimo cuando estás pensando qué debes de enseñar a tus hijos jóvenes. Bueno, tienes el manual. Ustedes, mujeres, Proverbios 31. La mujer sabia busca este libro y le enseña las mismas enseñanzas a su hijo. Así que gracias, hermano, por recordarnos la suficiencia de la Escritura toda la mañana.